Bienvenidos a todos. Mi nombre es Manuel García Gili. En esta oportunidad les voy a estar presentando el Ateneo número 661, titulado Razonamiento clínico en la era de los LLMs. Esta presentación es una iniciativa del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y se da dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Bueno, en la siguiente hoja de ruta vamos a ahondar 4 ejes temáticos. Por un lado, una breve introducción sobre generalidades de la inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje que a partir de ahora serán mencionados como LLMs y el razonamiento clínico. Luego avanzaremos en la revisión de 2 artículos bibliográficos relacionados al uso de LLMs y su influencia en el razonamiento clínico. El primero va a evaluar si los LLMs tienen un mejor razonamiento clínico que los humanos y el segundo artículo va a estar evaluando si los LLMs mejoran el razonamiento clínico de los humanos. Por último, vamos a terminar con un breve apartado sobre la experiencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires y conclusiones finales del Ateneo. Bien, dentro de lo que es la introducción de la inteligencia artificial y los grandes modelos de lenguaje, podemos primero definir a la inteligencia artificial según la Organización Internacional de Estandarización, que muchos quizás conozcan como ISO, a un conjunto de sistemas informáticos que son capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como puede ser, por ejemplo, el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y la comprensión del lenguaje. Lo que vemos en el gráfico de la diapositiva son algunos niveles, desde yendo de lo más general a lo más específico, de la inteligencia artificial, donde vemos el machine learning, el deep learning y la inteligencia artificial generativa. Vemos cómo los LLM se encuentran justo en el limbo o en el límite entre la inteligencia artificial generativa y los modelos de aprendizaje profundo, más específicamente, por ahí quizás asociados a este aprendizaje profundo, debido a su base en arquitecturas de redes neuronales complejas. Esto vuelve especialmente potentes a estos modelos, los LLMs, para realizar tareas como el reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes o el procesamiento del lenguaje natural. Bien, quiero mencionar en este apartado algunos de los principales modelos de LLMs entrenados específicamente en el ámbito biomédico. Voy a mencionar estos 3 modelos desarrollados por el departamento de Google Research y Google DeepMind de la empresa Google. Los 2 primeros fueron presentados durante el año 2023. El primer modelo es el MedPalm 2, que es un modelo de lenguaje general de Google que está basado en los modelos Palm 2, pero que fue entrenado y adaptado específicamente con datos clínicos y biomédicos para poder mejorar su desempeño en tareas relacionadas con o consultas relacionadas con el ámbito de la salud. Luego vino su sucesor, que fue el MedLM, que a diferencia del primero, no se trata de un único modelo, sino que se trata de una familia de modelos optimizados para tareas médicas. Si bien estos modelos todavía se encuentran en fases de investigación, la Mayo Clinic, por ejemplo, se encuentra dentro de lo que es una alianza con Google, probando el modelo de MedLM en entornos clínicos reales. Y bueno, por último llegamos al 2025 con el último modelo presentado por Google, que es AMI, que es un modelo entrenado para emular el razonamiento clínico y la comunicación empática de los médicos durante las entrevistas con los pacientes. Al igual que los modelos anteriores, el modelo de AMI también se encuentra en una fase de investigación y todavía no fue probada en entornos clínicos reales con pacientes. En esta diapositiva simplemente es para acercarles el último trabajo publicado en febrero del corriente año,
en el cual Gould presenta en la revista Nature su modelo AMY en este estudio titulado Hacia una inteligencia artificial diagnóstica conversacional. Y lo que se hicieron, bueno, en estas evaluaciones se destacaron la capacidad del modelo para realizar entrevistas clínicas efectivas, generar diagnósticos precisos y comunicarse de una forma más empática que los médicos. Pero bueno, les dejo el artículo por si les interesa verlo con más detenimiento. Ahora bien, adentrándonos un poco más en lo que es el razonamiento médico, podemos definirlo de cierta forma como aquel proceso cognitivo mediante el cual los profesionales de la salud recogen, interpretan y analizan la información clínica que se obtiene durante la entrevista con el paciente para tomar una decisión terapéutica acorde a esa información recolectada. Y acá me atreví, en lo que fue mi experiencia en la práctica clínica y asistencial, a intentar desarrollar estas 3 esferas que considero por ahí que pueden llegar a influenciar en la ejecución del razonamiento médico, que es por un lado el conocimiento médico que un profesional tiene incorporado durante sus años de formación, por otro lado la experiencia tanto personal como profesional, más que nada relacionada a la variedad de casos y pacientes que ese profesional le tocó atender durante su práctica. Y por último, la capacidad que tenga ese profesional de extrapolar conocimiento no médico que quizás sea útil durante la práctica profesional médica. Si en este caso siempre trato de recordar la frase que alguna vez me contaron durante mi formación médica del médico patólogo y poeta español José Letamendi, que dice que el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Bien, ahora yendo específicamente a lo que son las revisiones de artículos, en este segundo tramo vamos a primero analizar en este primer artículo la capacidad del razonamiento clínico de los LLMs en comparación con la de los médicos. En un estudio publicado en la revista JAMA de Medicina Interna en el año 2024, titulado Razonamiento clínico de un modelo de inteligencia artificial generativo comparado con la de los médicos. Brevemente mencionar o describir cómo fue el diseño de este estudio. Es un estudio transversal con un análisis cuantitativo que evaluó una población de 21 médicos adjuntos y 18 médicos residentes, especialistas en medicina interna, en 2 instituciones de alta complejidad de la zona de Boston, en Estados Unidos, y fue realizado en un periodo de julio a agosto del 2023. Bien, describiendo un poco lo que fue la intervención que se realizó, se seleccionaron 20 casos clínicos, cada uno con 4 secciones, con etapas secuenciales de adquisición de datos clínicos. Estos casos fueron seleccionados de una plataforma llamada New England Journal of Medicine Healer, que es una herramienta educativa que consiste en pacientes virtuales y que se utiliza frecuentemente para evaluar el razonamiento clínico. Estos casos clínicos fueron redactados por médicos en ejercicio en el área correspondiente a cada caso. Se desarrolló luego una encuesta en la cual se solicitaba a los profesionales a que escribieran una representación del problema con diagnósticos diferenciales justificados en cada sección. Cada médico recibió una encuesta con un caso clínico de esos 20 y se utilizó para evaluar las respuestas de estos casos clínicos una escala validada para evaluar el razonamiento clínico, que es la escala R-IDEA, que tiene 4 dominios y se clasificaron según el puntaje alcanzado en bajo puntaje si alcanzaban o obtenían un puntaje de 0 a 7 puntos, y alto puntaje si obtenían un puntaje de 8 a 10 puntos. En esta diapositiva lo que se visualiza es la escala R-IDEA con esos 4 dominios que eran el resumen interpretativo, los diagnósticos diferenciales, la explicación del diagnóstico principal y la explicación de los diagnósticos alternativos. El puntaje mínimo
que se podía obtener era de 0 puntos y el puntaje máximo alcanzable era de 10 puntos. En cuanto al modelo del LLM, se utilizó el modelo de ChatGPT 4.0 desarrollado por OpenAI. Al modelo se le presentaron los 20 casos clínicos y se le presentó también un prompt redactado con las mismas instrucciones que recibieron los médicos de las encuestas. Para intentar mitigar el sesgo a favor del modelo IA, los investigadores utilizaron un enfoque zero shot en el cual el modelo de IA no había recibido previamente ningún ejemplo de la tarea que iba a realizar como referencia. Y en esta imagen simplemente muestro cómo tanto los médicos como el LLM recibieron las mismas instrucciones. Ahora bien, yendo a los resultados, el outcome primario fue evaluar la puntuación máxima alcanzada según la escala RIDIA, tanto para el chatbot como para los profesionales. Las medianas con sus rangos intercuartilos para el chatbot fueron de 10 puntos, 9 puntos alcanzaron los médicos adjuntos y 8 puntos los médicos residentes, siendo el que mayor puntaje obtuvo el modelo de inteligencia artificial. Dentro de lo que son los outcomes secundarios, también se evaluaron instancias como las instancias de razonamiento correcto, en el cual no se evidenciaron diferencias significativas entre el modelo del chatbot con los médicos adjuntos, pero sí quiero remarcar que en las instancias de razonamiento incorrecto, el chatbot fue el que más instancias obtuvo, a pesar de que obtuvo el mayor puntaje en la escala de RIDIA. Con una instancia de razonamiento incorrecto de 13,8%, similar a la de los médicos adjuntos. Por último, también se evaluó el porcentaje de inclusión de diagnósticos que no podían faltar dentro de los diagnósticos diferenciales, en lo cual se vio que no se obtenían grandes o mayores diferencias entre los tres grupos analizados. Dentro de las principales limitaciones del trabajo, los investigadores mencionaron que la provisión de los datos clínicos en los casos simulados quizás no reflejaba no reflejaba tan fidedignamente un escenario clínico real. Entonces queda la duda de cómo se desempeñaría el chatbot en un escenario clínico real. Y por último, el enfoque zero shot, si bien intentaba disminuir un poco el sesgo, no se sabe bien o no queda del todo claro, quizás con un entrenamiento iterativo de la herramienta, cómo se hubiese desempeñado o si se hubiese desempeñado incluso mejor todavía. Por eso los investigadores concluyen que el chatbot obtuvo el mejor puntaje de la escala RIDIA que evaluaba el razonamiento clínico comparativamente con los médicos adjuntos y los médicos residentes, pero también obtuvo la mayor frecuencia de instancias de razonamiento clínico incorrecto. Por eso es que es muy importante realizar evaluaciones multifacéticas para evaluar las capacidades de estos modelos de lenguaje antes de integrarla a flujos clínicos reales. Realizando un análisis crítico de este trabajo, como ventajas o lados positivos, remarcamos que el diseño fue un diseño comparativo bastante sólido, con evaluaciones ciegas de los puntajes de la escala, y también podemos destacar que la evaluación fue realizada con una escala estructurada y validada. Pero bueno, como puntos débiles podemos ver cómo el enfoque zero shot, si bien buscaba evitar sesgos, podría haber subestimado el verdadero potencial de la herramienta, que los casos clínicos, al ser simulados, limitaba la validez externa y que no termina de reflejar del todo la complejidad de los entornos clínicos reales. Y bueno, respecto al tamaño muestral, si bien tenía un número considerable porque se evaluaron a 39 médicos, quizás un número un poco mayor y con mayor variabilidad en las especialidades evaluadas, podría disminuir un poco el sesgo de selección. Bueno, continuando con el análisis del papel de los LLMs en el razonamiento clínico,
vamos a evaluar este segundo artículo que intenta evaluar si los grandes modelos de lenguaje pueden influenciar o mejorar el razonamiento clínico de los médicos. En este artículo, también publicado en una revista de JAMA Open Network en 2024, titulado Influencia de un modelo de lenguaje en el razonamiento clínico diagnóstico, un ensayo clínico aleatorizado. Describiendo brevemente el diseño del estudio, se trató de un ensayo clínico aleatorizado simple ciego, en donde se evaluaron a 26 médicos adjuntos y 24 médicos residentes de 3 especialidades distintas. Estos fueron realizados en 3 instituciones también de alta complejidad durante un periodo de noviembre a diciembre del año 2023. En cuanto a la intervención que se realizó, se dividieron a esta población en 2 grupos. Un grupo de intervención en donde se les habilitaba a utilizar un gran modelo de lenguaje como método de consulta adicional a los recursos convencionales para resolver casos clínicos, y un grupo control que solamente podía usar los recursos convencionales y a los cuales se les prohibió explícitamente no utilizar un LLM. Dentro de estos recursos convencionales se describen Google o UpToDate. A estos 2 grupos a cada participante de estos 2 grupos se le pidió que resolvieran hasta un máximo de 6 casos clínicos a completar en 1 hora. Y se priorizó la calidad de los casos completados por sobre la cantidad, es decir, que podían no completar la totalidad de los 6 casos clínicos. Para hacer la evaluación se utilizó una grilla de razonamiento estructurada con puntajes según el grado de corrección o incorrección. En esta diapositiva vemos la grilla de razonamiento estructurada en la cual los médicos tenían que completar 3 diagnósticos plausibles y justificar con hallazgos que respaldaran y se opusieran a cada uno. Luego tenían que, de esos 3, seleccionar uno para el diagnóstico final y, por último, mencionar 3 pasos de cómo continuarían el estudio del paciente. Al igual que en el estudio anterior, el modelo de LLM recibió un prompt con las mismas instrucciones que estaban detalladas en la grilla estructurada, y posteriormente hubo 2 calificadores que fueron asignados de forma ciega, uno con cada grupo, es decir, uno para el grupo de intervención y otro para el grupo control, y calificaron de forma ciega cada caso de forma individual. Bueno, yendo a lo que son los outcomes o el outcome primario, fue evaluar el rendimiento diagnóstico de cada grupo. Se terminaron completando 244 casos en total, 125 las completó el grupo de intervención y 119 el grupo control. Cabe mencionar un dato interesante, que el grupo de intervención, que podía consultar con el LLM pero no estaba obligado a hacerlo, la totalidad de este grupo realizó la consulta con el LLM. En cuanto al rendimiento diagnóstico entre los 2 grupos, vemos cómo el grupo intervención obtuvo un 76% de respuestas correctas contra un 74% del grupo control. Esto muestra una diferencia de 2% con un valor estadísticamente no significativo, por lo cual se demuestra que no hubo diferencias significativas entre los 2 grupos. Ahora bien, en lo que es un análisis secundario, los investigadores incluyeron un brazo comparativo en el que únicamente utilizaron el LLM para responder los casos, es decir, no hubo intervención humana. Para esto se desarrolló de forma iterativa un prompt con un enfoque zero shot, utilizando el mismo lenguaje de las preguntas de los casos clínicos. Luego, un investigador ejecutó el modelo en 3 oportunidades y las respuestas se enviaron de forma ciega a los evaluadores al momento de realizar todas las evaluaciones. Es decir, que los evaluadores no sabían si la respuesta provenía de humanos o del modelo de inteligencia artificial. Y los resultados recién se desenmascararon una vez realizadas todas las evaluaciones para poder analizar los datos. Y lo que se vio es que en las 3 ejecuciones de ese LLM, la puntuación media alcanzada fue del 92%.
que comparativamente con los otros dos grupos, es decir, con los grupos que tenían intervención humana, una diferencia de 16 puntos porcentual con una P de 0,03, es decir, que fue estadísticamente significativa. Ahora bien, dentro de las principales limitaciones que mencionan los investigadores, mencionan que a los participantes no se les dio un entrenamiento explícito previo para manejarse con la herramienta de inteligencia artificial, lo cual suponen que podría quizás haber mejorado la calidad de sus interacciones con el sistema de IA. Y además también hacen la salvedad de que los casos clínicos presentados nunca van a poder abarcar la totalidad de la variedad de los casos en el campo de la medicina. Y bueno, como conclusiones generales, los investigadores mencionan que los modelos de LLM como herramienta complementaria diagnóstica no mejoraron significativamente el rendimiento de los médicos en comparación con el grupo control que solamente había utilizado los recursos convencionales, pero sí se vio que el modelo de LLM por sí solo había superado a los dos grupos que habían tenido intervención humana, con una diferencia estadísticamente significativa. Es por eso que remarcan la importancia de realizar mayores evaluaciones y pruebas para intentar aprovechar el máximo potencial de las herramientas de IA para el apoyo de la toma de decisiones clínicas. Ahora bien, también al analizar críticamente este estudio podemos ver cómo positivamente tenía un diseño experimental bastante robusto con dos grupos, uno de intervención, uno de control, que fueron asignados de forma ciega. La evaluación también fue realizada de forma ciega y tenía un análisis estadístico bastante adecuado. Pero como puntos más débiles vemos como la falta de entrenamiento de los participantes en el prompting con los LLMs podría quizás haber limitado el aprovechamiento de la herramienta y quizás se hubiese visto un mejor desempeño del grupo de intervención. Y también se remarca cómo los casos clínicos fueron simulados, por lo cual tampoco se termina de representar del todo la complejidad y la diversidad de situaciones que suelen aparecer en la práctica médica real, lo cual esto puede francamente limitar la generalización de los hallazgos. Bueno, por último, ya llegando al final del Ateneo, quiero mencionar brevemente la experiencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En este último año se implementó un asistente virtual de IA generativa que está basado en un LLM llamado Tana GPT, que actúa como un copiloto asistencial para facilitar el acceso a la información clínica de pacientes usando el lenguaje natural. ¿Sí? Esto fue desarrollado por el Departamento de Informática en Salud en el marco del programa de Piagiva, que es el programa de inteligencia artificial del hospital. Dentro de las principales funciones que puede ejecutar el copiloto, encontramos la búsqueda de información y de datos en evoluciones y responder dudas o inquietudes sobre el listado de problemas de alergias o medicamentos, y también puede acceder incluso a resultados de laboratorios o estudios. Por último, como conclusiones finales al abordar esta temática y al analizar los artículos, bueno, por un lado mencionar que los grandes modelos de lenguaje por sí solos tuvieron mejor rendimiento diagnóstico que los médicos en ambos estudios, así que esto, por lo menos llamativamente, hay que resaltarlos. Sin embargo, los modelos como una herramienta complementaria no mejoraron el razonamiento clínico del médico, aunque también hay que detallar que en estos estudios hubo algunos puntos como por ejemplo la falta de entrenamiento por parte de los participantes en el desarrollo o en el uso de estas herramientas pudo haber influido. Así que creo que además un punto débil en los estudios analizados fue la falta de evaluaciones con casos clínicos reales. Esto
francamente puede debilitar las generalizaciones, dado que los casos clínicos simulados quizás no reflejen del todo la complejidad que puede representar un caso clínico real, en la cual el razonamiento clínico del médico humano actualmente pueda llegar a sacar un diferencial. Sin embargo, también me parece muy importante remarcar que estos modelos, si bien son muy buenos y están muy refinados y que potencialmente a futuro cada vez van a estar mucho más refinados en cuanto a el entrenamiento biomédico, tampoco están exentos de errores, así que me parece por demás importante remarcar la importancia de evaluaciones futuras para evaluar el rendimiento y principalmente en entornos clínicos reales, donde quizás ahí sí se pueda ver el real rendimiento frente a un caso clínico real. Siempre complementado o supervisado por una persona humana. Bueno, muchas gracias por su atención y por su participación. Les dejo aquí mis datos, mi correo electrónico, por si desean realizar alguna consulta respecto al tema. Y bueno, estén atentos a las próximas novedades sobre los próximos ateneos que vamos a presentar dentro del departamento. Muchas gracias.